Saludos. En Perú, el indulto humanitario al ex presidente de ese país, Alberto Fujimori, que supuestamente evalúa el actual mandatario Pedro Pablo Kuczynski, continúa generando no pocas reacciones. Este viernes, sin ir más lejos, distintos colectivos y organizaciones ciudadanas han convocado a una masiva movilización en rechazo a la posibilidad de que se le otorgue el perdón. El que fuera jefe del Estado, precisamente entre 1990 y 2000, fue condenado en 2009 a 25 años de prisión por su responsabilidad en graves violaciones a los derechos humanos. ¿Indultar a Fujimori? ¿Sí o no? El debate está servido. Esto es Foro Abierto. Bienvenidos. Precisamente de ese debate que ahora mismo marca el día a día en el Perú, y ese también es el debate que hoy protagonizan nuestros cuatro invitados. El primero de ellos, Luis Esteban González Manrique, periodista y analista internacional. Es un placer. Gracias. Está también con nosotros el economista Javier Martínez. Bienvenido. Un placer. Saludamos de este lado a la doctora Liz Mendoza, analista político. Un gusto. Buenas. Y también está con nosotros el doctor Luis Fernando García, de igual modo, analista político. Hola, es un placer. Pues efectivamente, señores, Perú vive a día de hoy un nuevo capítulo de agitación social, judicial y política. Y todo en torno a ese posible indulto del exmandatario Alberto Fujimori. Desde que fuera encarcelado, los presidentes peruanos han soportado la presión por el indulto. Ninguno ha cedido. Sin embargo, la ola de rumores sobre la probable concesión del perdón que hoy se escucha en el país suramericano es, Luis Esteban, cada vez más intensa, parece ser. Sí, básicamente por circunstancias políticas muy específicas de este gobierno. Es un asunto muy delicado del que ya se confrontó, al que ya enfrentó Alan García y también Ollanta Humala, y decidieron no resolverlo no haciendo nada. Pero para el presidente Kuczynski la situación es mucho más delicada porque la mayoría parlamentaria de Fuerza Popular lo tiene ante un jaque permanente en el Congreso. Ya la oposición fujimorista ha contribuido a derribar a 4 ministros, el último de ellos al ministro de Economía y antes al ministro de Educación, que es una eminencia mundial en su campo. Entonces así que ha regresado a trabajar al Banco Mundial. Sería el tema del indulto una especie de moneda de cambio, ¿no? Exactamente, que Kuczynski necesita comprar tranquilidad y sabe que la moneda de cambio es la propia libertad de Fujimori, ¿no? Vamos a escuchar el punto de vista de la doctora Liz Mendoza. Bueno, yo creo que realmente el indulto se debería hacer a Fujimori porque Pedro Pablo Kuczynski, en una de sus colaboraciones cuando estuvo a favor del gobierno de Keiko Fujimori, dijo que era uno de los mejores presidentes del Perú que había pasado, a través de las grandes reformas que había hecho y que hasta hoy en día todavía persisten. O sea, se remonta usted a la época en que Kuczynski no era aspirante a la presidencia. Sí, exactamente. No estaba en contra de Keiko Fujimori y lo apoyó en la campaña y dijo que era uno de los mejores presidentes del Perú. Esa es su base, de eso vamos a ir tirando a lo largo del programa, vamos a recordar efectivamente ese punto de vista, pero antes, Javier Martínez. Creo que es la enésima vez ya que gran parte del fujimorismo está pidiendo o está en contra de una sentencia condenatoria que no es cualquier sentencia, la de abril del 2009. Estamos hablando de que aquí nos está juzgando si fue buen presidente desde el punto de vista económico, sí o no, si cae bien o cae mal. Aquí se está juzgando que hay una legislación internacional, que hay un crimen de lesa humanidad. Aparte de tiene 5 procesos judiciales por los que ha sido condenado este individuo. Hay 4 por corrupción y 1 por crimen de lesa humanidad. Ha sido condenado y por lo tanto no se le puede faltar cuando se le dice que tiene las 3 Cs, la C de criminal, la C de corrupto y la C de cobarde. Criminal porque ha sido condenado por un tribunal internacional cuya legislación es totalmente válida, legal y obliga a los estados interamericanos que están dentro de esa
jurisdicción aceptada previamente. Sí, se refiere usted a la Carta Interamericana de Derechos Humanos, que habría violado. Y porque además, cuando se intenta buscar vías, como ya se ha buscado durante todos estos años, es la enésima vez, repito, vías para exculparle diciendo que se le ha condenado injustamente, es mentira. Se ha hecho con el principio de legalidad, porque en el párrafo de la sentencia que tengo aquí, que no voy a leer evidentemente, 823, allí se condenan los delitos. Se está diciendo que son delitos que están tipificados por el Código Penal peruano, pero que han sido, una cosa es tipificado y otra luego que han sido posteriormente en la Corte Internacional calificados como de lesa majestad. Y en el párrafo 823 se dice expresamente delitos de homicidio calificado como lesiones graves, asesinato calificado como de lesa majestad. Por lo tanto, la calificación no es la tipificación, pero tiene fuerza jurídica en derecho internacional, y si no, el Theodore Meron, que es una eminencia en derecho internacional público en Nueva York, no sé hasta qué punto los inversores internacionales estarán a favor de un país que viola la legislación internacional, si se concediese el indulto. Se parapeta usted, evidentemente, en todo el tema legal, quizá pensando en esa parte suya tan dada al mundo del derecho. Como experto también vamos a consultarle a lo largo del programa. Voy a este lado, doctor Luis Fernando García. Decíamos al inicio, sí o no el debate está servido. ¿El indulto a Alberto Fujimori? Mira, la única forma de entender la premura de sacar este indulto ya es entendiendo primero de quién viene, ¿no? Y viene del presidente Kuczynski, cuya capacidad como político es nula. Es decir, un presidente que sale un día a decir una cosa y a los 5 minutos se desdice. Él tiene en la cabeza que la única forma de solucionar la tensión con el fujimorismo es el indulto, que en este caso sería humanitario. ¿Le asiste la razón al presidente? Pero ojo, yo creo que no, porque es su única arma de poder tratar de tú a tú con el fujimorismo, y es el primer año, faltan 4 años. Es decir, y va a tirar por la borda la única carta que tiene. Entonces, pero ojo, esa tensión con el fujimorismo, en parte no es por Alberto Fujimori en sí, es por cómo va el gobierno actualmente. Es decir, no tiene rumbo el gobierno. Hay problemas hasta con los ministros, que iremos el tema político, pero el señor Kuczynski lo que hace es que tiene pensado que dándole el indulto a Alberto Fujimori se va a solucionar sus 4 años posteriores. Y eso es una utopía, pero completamente, ¿no? Bueno, vamos evidentemente a ir profundizando a lo largo del programa en cada uno de los puntos de vista que ustedes han vertido en esta primera exposición, pero nos gustaría poner a los telespectadores en antecedente. Evidentemente, la figura de Alberto Fujimori es para algunos muy conocida, quizás otros no estén tan familiarizados, y por eso hemos pensado que sería bueno situar a los telespectadores en todo lo que tiene que ver con el entorno de esos años en los que se convirtió en una persona de referencia para bien o para mal. Ahora mismo lo vamos a saber. Eduardo Noda, ¿quién es realmente Alberto Fujimori? ¿Cuándo y cómo se convirtió en alguien tan señalado? Sí, indudablemente una figura controversial, controvertida. Recordemos que a comienzos de 1990 llegaba a su fin el gobierno de Alan García. En la campaña de ese año se enfrentan en primera y segunda vuelta Mario Vargas Llosa por el Frente Democrático y Alberto Fujimori, en este caso como cabeza de Cambio 90, formación política que él había fundado en el año 89. Su lema electoral de entonces fue honradez, tecnología y trabajo. Tiempo después, y en este caso tras una campaña de desprestigio contra lo que fue el Poder Judicial y el Congreso, al cual se le acusaba, en este caso, de generar ingobernabilidad y entorpecer al Estado, Alberto Fujimori y las Fuerzas Armadas dieron el 5 de abril de 1992 un golpe de Estado que abolió la Constitución del 79, cerró el Congreso e intervino el Palacio de Justicia. Ese mismo año se da la captura del líder de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, otro hito importante. Transcurridos los primeros 5 años de gobierno y ciertamente con buenos índices de crecimiento económico, Fujimori resultó vencedor en las elecciones presidenciales del año 95. En aquel entonces se enfrentó al exsecretario general de la ONU, Javier Pérez de Cuellar.
Por cierto que uno de los acontecimientos quizás más importantes que tuvieron lugar durante ese segundo gobierno de Fujimori fue la toma de la residencia del embajador japonés por parte del comando del grupo Tupac Amaru. En el año 2000 vuelve a ser elegido presidente del Perú. Esta tercera elección fue ciertamente muy criticada por denuncias de fraude. Pero la situación se agravó, en este caso, con el descubrimiento de corruptelas de su mano derecha, Vladimiro Montesinos. En el 2001 y después, en este caso de la captura de Montesinos, las autoridades judiciales acusan a Fujimori de cargos de corrupción, violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. Tras varios pedidos de extradición por parte, en este caso del gobierno peruano, a su homólogo japonés, en noviembre del 2005, Fujimori llega a Santiago de Chile, donde es detenido, hasta que retorna finalmente a Perú. Ya el 7 de abril de 2009, en este caso, el Tribunal Supremo condena a Fujimori a 25 años de prisión al hallarlo responsable directo del asesinato de 25 personas y de 2 secuestros, crímenes perpetrados durante su primer mandato presidencial. Otro juicio encontró a Fujimori culpable, en este caso, de los delitos de espionaje telefónico, compra de medios de comunicación y sobornos a parlamentarios, por lo que se le condenó a otros 6 años de prisión. Bueno, pues muchísimas gracias, Eduardo, por ese acercamiento al perfil de Alberto Fujimori, que nos ayuda a posicionarnos en cada uno de esos momentos importantes que, en alguna medida, marcaron ese proceso condenatorio. Como ya veíamos y nos recordaba Eduardo, Alberto Fujimori fue sentenciado en 2009 tras ser encontrado culpable en 7 procesos judiciales, de ellos, por cierto, 3 de suma gravedad. Se hablaba de responsabilidad en los delitos de asesinato con alevosía, secuestro agravado y lesiones graves. Su indulto, desde el punto de vista legal, y aquí sí voy a dirigir directamente la pregunta a Javier, ¿su indulto sería una, en cierta medida, aberración jurídica, como señalan algunos expertos? Jurídicamente hablando, sería una aberración y tendría consecuencias. ¿A qué digo que tendría consecuencias? Cuando parte de, no sé dónde han estudiado estos abogados que dicen eso, dicen que no hay jurisprudencia de la Corte Interamericana para hacer sobre el tema de lo de los indultos. Hay una sentencia del caso Gutiérrez Soler versus Colombia, el párrafo 97 de esa sentencia del 12 de septiembre del 2005, donde se ha pronunciado como son el delito de lesa humanidad, no exige intencionalidad por parte de los represores, no es de aplicación retroactiva, porque en la parte tercera de la sentencia se dice en qué se fundamenta jurídicamente todo eso, y además cuando se califica así el delito es imprescriptible y no caben ningún tipo de impunidades ni de por así decirlo, indultos. Pero es un asunto básicamente político, Javier. Bueno, yo estoy hablando desde el tema, desde el punto, me han preguntado desde el punto de vista jurídico y tengo que dar mi opinión desde el punto de vista jurídico, porque la ley existe para algo. Una cosa es vivir entre salvajes, que no se aplican leyes, y otra es vivir entre pueblos civilizados. Una cosa es ser español y otra cosa es ser peruano, Javier. En yo este caso, acabo de decir, yo no estoy hablando ni de peruano ni de español. La ley es igual para todos, en Perú y en España. No lo puedes ver del mismo modo, porque para los Perdona, nosotros hemos sufrido el terrorismo de ETA, y el terrorismo de ETA no se combate con terrorismo de Estado, porque el terrorismo de Estado luego es condenado. Vamos a calmarnos. Un momento, por favor, vamos a escuchar a Luis Mendoza en este sentido. Pero yo tendría que decir algo, sí, Joaquín. Y lo va usted a decir. Me ha hecho una alusión personal que lo va usted a decir, pero por lo menos para calmarnos unos segundos y luego regresamos. Luis Mendoza, por favor. Vale, una de las cosas que quisiera decir que Fujimori no ha sido sentenciado por delitos de lesa humanidad, porque en el Perú el Perú entró en este protocolo de Roma en el 2003. Y se creó este término de lesa humanidad en 1999. Entonces Fujimori no ha sido sentenciado. Una cosa son los delitos que se tipifican y otra cosa es la interpretación que puede hacer cada persona sobre ese delito, por lo que se dice, ¿vale? Pero no es cierto que ha sido, eso es totalmente falso, ¿vale? No, tengo la sentencia, leer yo creo que todos sabemos, ¿no? Bueno, entonces le voy a decir el párrafo donde está y donde se expresa claramente. Todos los códigos, perdón señor, estoy hablando.
párrafo 823, correspondiente al fallo. Cójanse la sentencia, si no se la envío por mail. Delitos de homicidio, de asesinato, de lesiones graves, calificado. Es decir, una cosa es que los delitos en el Código Penal de matar, violar, secuestrar, están en el Código Penal peruano, pero luego... Vamos a escuchar, ahora sí, que habían pedido el turno de palabra. Esteban, vamos a escucharle. Pero vamos a escuchar a Esteban. Javier, tienes que ser... ¿Cómo que estás hablando demasiado? Vamos a escuchar a Esteban. Javier Martínez. Tiempo de palabra para Esteban González Manrique. Mira, tenemos una sentencia firme, o sea, el señor Fujimori ha sido condenado por un tribunal peruano en un juicio impecable, o sea, nadie está cuestionando los gravísimos... No, bueno, yo no estoy cuestionando, estamos debatiendo un asunto básicamente político que está en manos del presidente Kuczynski. No. Y va a ser, bueno, es la persona, es el jefe de Estado, a Esteban González es el Manrique. único que tiene autorización y la potestad y el derecho para conceder indultos. Ahora, lo que no puede hacer es una ley ad hoc, o sea, hecha a título personal. Se va a tomar una decisión política de alto calado político, es una decisión de Estado, además que hay factores humanitarios, nadie puede morir en la cárcel. No he terminado. Javier Martínez, escuchamos a Esteban. El señor Fujimori tiene más de 75 años. 78. Ya, para quitar el Sendero Luminoso también están en la cárcel. Me parece que hay muy poca consideración. Vamos a respetar, Javier, el turno de palabra del resto de los compañeros. No se está discutiendo aquí, sino el tipo de decisión política que tiene que tomar el presidente. Ahora, va a ser muy importante el dictamen de los médicos, porque tenemos que ser conscientes los peruanos cuál es el grado de enfermedad que y hasta dónde realmente. Luego vamos a detenernos, no pero puede antes morir en la cárcel, vamos a escuchar a Luis Fernando, que hace rato no le tenemos. Insisto, el hábito, lo que establecemos en el programa es respetar el turno de palabra, con independencia de nuestras diversas posturas. Ahora sí, Luis Fernando. Bueno, mira, lo que caja aquí es el indulto humanitario. Decía Luis Esteban, el estado de salud de Fujimori. Fujimori tiene un cáncer de cavidad oral. Ese es un cáncer epidermoide, que es el nombre técnico. Existe 6 operaciones localmente, o sea, no están diseminados. Pero la norma dice que no necesariamente tiene que ser una enfermedad terminal, sino una enfermedad en grado avanzado, progresiva. Entonces, si lo queremos ver por ahí, hace una semana fue ingresado con una hemorragia digestiva, una arritmia cardíaca y demás. El presidente Kuczynski tendría como sustentar. Ahora, ¿por qué no? ¿Por qué no? Hay dos cosas fundamentales. Uno, la Corte Suprema de Chile acaba de ampliar los procesos por lo cual Fujimori pudo ser fue extraditado y los posteriores. Y hay un caso también de lesa humanidad. Entonces, algunos juristas dicen, pero claro, no lo podemos soltar porque hay un proceso previo. Pero lo que decía Javier y lo que decía Luis Esteban por el caso anterior, Fujimori fue condenado en un tribunal peruano por cargos de crimen organizado y secuestro agravado. Pero en ese momento en el Perú no estaba la denominación lesa humanidad. Y eso es fundamental, porque eso es lo que han hecho los abogados de Fujimori, es luchar eso para que en el año pasado, 2016, una sentencia del Tribunal Constitucional sale diciendo que efectivamente esto engloba en el marco continental como lesa humanidad, pero no es aplicable legalmente. Eso le permitiría a Kuczynski dar el indulto humanitario sin ningún problema. Si quitamos de lado el tema de Chile, que ese es otro cantar, ¿no? Porque dice que ¿qué pasa si Fujimori es puesto en libertad? ¿Podría la justicia chilena puesto en libertad reclamar? Se hace el nuevo juicio. Ajá. En ese nuevo juicio, para que Fujimori entre a cárcel, tendría la pena que ser como mínimo la cantidad de años que él ha estado actualmente en cárcel, que son 12 años. O sea, si él es condenado a 11 años o a 10 años, él está en su casa. Ese es el tema. Vamos a escuchar a Liz Mendoza, porque efectivamente hay quien recalca, insiste en las consecuencias negativas que podría o no tener en materia de impunidad para el Perú la salida de la cárcel de Alberto Fujimori. Pero las personas que efectivamente son, digamos, defensoras de que se conceda el indulto,
especialmente centran su mirada en el tema humanitario, hasta donde ya Luis Fernando introducía el tema de recientes operaciones, pero hasta dónde estaría precisamente comprobada la cuestión del estado de salud y validada luego por la justicia del expresidente. Una de las primeras cuestiones que tenemos que valorar es que el indulto humanitario no se da a personas con una enfermedad terminal. Se da a personas que simplemente el presidente que esté en ese momento presidiendo el país decida dar el indulto. O sea, no hay una cuestión previa, no tiene que haber nada previo. En el artículo 118 de la Constitución del Perú dice que el presidente puede dar un indulto o conmutar penas, sin necesidad de algo previo. Y esto es sin necesidad de edad, sin necesidad de edad, sin necesidad de enfermedad terminal. Porque una de las cosas que podemos decir también, que por ejemplo García Sayán indultó a Gerardo Saravia, era un terrorista que tenía diabetes mellitus. Y la diabetes no es una enfermedad terminal. Tenemos a otro caso de Manina Camboa, que tenía simplemente una infección de tracto urinario, que fue madre de un terrorista de Polay y no tenía enfermedad terminal y fue indultada también. Vamos a escuchar que tiene alguna interpelación. Dos acápites sobre eso. El indulto, hay dos tipos de indulto, el indulto común y el indulto inmunitario. El indulto común está proscrito para Fujimori porque él mismo se lo prohibió cuando fue presidente en el 95, sacó una ley para que los reos siendo acusados de secuestro calificado no podían acceder. Entonces él podría acceder con el indulto humanitario. Solo al indulto. Y el indulto humanitario es uno u otro. Es decir, o una enfermedad terminal o una enfermedad no terminal, pero con progresión avanzada, más otros agravantes, ¿no? Bueno, pues hecha esa precisión, ahora sí vamos a regresar a Javier Martínez para respetar tiempos. Si nadie me interrumpe, yo no voy a interrumpir a nadie. Esperemos que simplemente se repita como ha dicho el compañero de mesa, para usted nada más. El compañero de mesa ha dicho algo muy claro para evitar esta cacofonía mental que se está teniendo en tema jurídico. Es decir, el indulto común, y ha hecho muy bien la definición del indulto humanitario. Cuando mi compañera de mesa está diciendo lo que está diciendo, por encima de las leyes del Perú, cuando tú aceptas una legislación internacional y una jurisdicción internacional, esa jurisdicción y esa legislación y esa sentencia forman parte de la legislación del país. El derecho público internacional se sobrepone e incluso a las leyes que pudiesen salir de las propias asambleas que vayan contra leyes internacionales. Por lo tanto, ese delito, crimen de lesa humanidad, juzgado no por unas leyes posteriores, que eso es lo que se confunde, lo que vinieron las leyes posteriores, yo no estoy hablando de eso, estoy diciendo que cuando se acepta el Tribunal Interamericano y se acepta toda su legislación, en la parte tercera de la sentencia, en los fundamentos jurídicos de la sentencia, se está hablando del Convenio de la Haya de 1899 y de 1907, del Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Nuremberg, y allí sí se habla de crímenes y se diferencia genocidio de crímenes de lesa humanidad. Cuando se está tipificando el crimen de lesa humanidad y se dice que son los delitos comunes que están en el Código Penal peruano, además calificados porque hay violación sistemática. Si ha habido los 4 puntos, violación sistemática, ha habido autoría y ejecutoría de funcionarios públicos, ha habido no hechos circunstanciales, pero que era una política de Estado, y además las víctimas eran parte de la población civil. Eso hace que esos delitos comunes, calificados por ese Tribunal Internacional, pasen a ser crímenes de lesa humanidad. Luego, el indulto para ese tipo de crimen de lesa humanidad, pues simple y llanamente, solo es, como decía mi compañero, pero siempre y cuando esa enfermedad terminal o esa enfermedad que se vea agravada por las condiciones donde vive, en donde está viviendo, no va a agravarse más de que si fuese un arresto domiciliario. Por lo tanto, según además la jurisprudencia que he citado antes de la Corte Interamericana, en ese caso de Colombia, ni en ese caso, si no se agrava, aunque tenga un cáncer, tiene que cumplir su pena. ¿Contempla la legislación, Esteban, peruana el arresto domiciliario? Yo creo que es posible, o sea, en realidad lo que yo insisto, que el aspecto jurídico en este momento es lo menos importante en el Perú, porque lo que se está jugando es de una magnitud política tan grande que
toda la jurisprudencia internacional, eso alterna, por una razón muy sencilla. El Perú está muy orgulloso de lo que ha hecho con el proceso de Fujimori. No necesitamos que nos den lecciones. Nadie lo ha hecho antes que nosotros. Solamente los generales de la Junta Militar Argentina, después de perder una guerra, fueron llevados ante los tribunales. Y eso lo hicimos los peruanos movilizándonos, porque el régimen de Fujimori no cayó por casualidad. Fue la marca de los cuatro suyos que hizo el expresidente Toledo. Estamos muy orgullosos los peruanos de haber hecho eso, porque realmente a los venezolanos les está pasando lo mismo y no lo pueden hacer porque el régimen de Maduro está dispuesto a asesinar a quien haga falta para sostenerse en el poder. Sigamos con Perú. Bueno, pero en el Perú se trata de que el fujimorismo tiene un 40% de votos. El año 95 Fujimori fue reelegido con el 65% de los votos, ¿no? Entonces, hay una gran cantidad de peruanos que tienen un enorme agradecimiento con Fujimori, por una razón muy sencilla. El año 89 teníamos una inflación del 10.000% y tuvimos 70.000 muertos durante 20 años. El año 2000, la corrupción era abismal, pavorosa, pero se había acabado la hiperinflación y se había acabado con la violencia política, y eso los peruanos no lo olvidamos. Hay mucha polémica en qué medida Fujimori es responsable de eso, si fue el señor Quetín Vidal el que capturó a Abimael Guzmán, o si fue el señor Boloña el que bajó la inflación. En cualquier caso fue en su gobierno. Su mandato. Fue en su exactamente. Gobierno. Fue en su gobierno, y quizá por esos elementos que usted introduce ahora, muchos de los defensores de ese indulto, ya sea humanitario o no, hablan de reconciliación nacional. Por allí podría venir también esa defensa a ultranza que se hace desde algunos sectores del indulto. Vamos a ver, lo que dijo mi compañero es cierto. El Perú en 1990 realmente, yo lo que a veces me es difícil entender, yo sé que la comunidad internacional tiene que estar pendiente de toda la situación en la mayoría de países, de todas las cosas, pero da la casualidad que en 1990 el Perú está en una profunda crisis económica. Exactamente como Venezuela. Y con un avance del terrorismo, tanto de Sendero Luminoso como la MRTA, y ahí no vino nadie. Nadie. Entonces, ¿quién realmente pudo hacer el camino para realmente salir de esa crisis? Fue Fujimori, con las reformas que hizo, con institucionalizar y poner también el Estado y a la policía en todo el país. Entonces, todo ese proceso, todo el mundo le agradece. Por eso es que hasta ahora sigue el fujimorismo vivo, porque reconocen toda la labor que hizo, tanto para derrotar el terrorismo como para poder salir de esa economía que nos dejó el expresidente Alan García. Bueno, pues precisamente con todos estos elementos sobre la mesa, el actual presidente, Pedro Pablo Kuczynski, ha asegurado que está analizando la posibilidad de conceder el indulto humanitario a Alberto Fujimori, su hija. La actual líder del partido Fuerza Popular, Keiko Fujimori, ha utilizado las redes sociales para enviar un mensaje al mandatario. Precisamente, Keiko le ha pedido a Kuczynski usar su facultad de jefe de Estado para conceder el perdón. Quien está escribiendo estos tweets, ¿es la Keiko hija o la Keiko político? Luis Fernando. La Keiko político. ¿Sabes por qué? Porque esto se resume en algo muy simple. Reconciliación nacional. Claro, reconciliación nacional porque hay 40% de la población que cree en Fujimori. ¿Entiendes? Entonces, el único detalle aquí, que para encajar una cosa con la otra, con el indulto humanitario, es el análisis que el propio presidente de la República pueda hacer de su facultad de dar el indulto. Es decir, cómo yo me las arreglo con un Congreso que tiene 73 congresistas y yo tengo 17. Que me acaban de censurar o van a censurar dos ministros. Y que encima lo estoy haciendo mal, porque el norte del país está mal. Entonces, te quedan 4 años. Nadie le va a quitar en esos 4 años a esos 73 congresistas. Porque ¿qué pasa? Si no tú das el indulto, sale Fujimori, ahí es otro cantar, porque vamos a ver quién toma el liderazgo, papá, hija, hermano. ¿No? Pero el estado de salud del otrora presidente le permitiría asumir el liderazgo del partido. Yo creo que no, pero como figura central va a ser utilizado, por supuesto,
para que el fujimorismo pueda subir. Y eso me parece que no hay ni punto de la menor duda, ¿no? Y ya que usted habla del interior del partido, ¿contribuiría esa hipotética salida de la cárcel de Alberto Fujimori a la refundación del partido, teniendo en cuenta las actuales divisiones del bloque de los kenjistas, de los keikistas? El padre fundador lo que puede hacer es poner orden ahí. Y con eso has hecho bastante. Lo que pasa es que no está tan claro si el fujimorismo está interesado en que Alberto Fujimori, ¿no?, el rey padre emérito en este caso adquiera ese papel tan prominente. De hecho, leía una entrevista con una congresista, Úrsula Letona, me parece, que acaba de decir que tendría que haber un pacto tácito para que Fujimori abandone directamente la política. Eso, o sea, sería como un acuerdo de caballeros. Pero el fujimorismo que quiere es llegar al poder sí o sí. De ahí nos arreglamos nosotros, claro, y cómo llegamos. Lo que pasa, Luis Fernando, es que no está tan claro que Kenji y Keiko logren entenderse. Exactamente. Yo creo que tienen intereses divergentes. De hecho, Kenji está diferenciándose de su hermana en una serie de cosas, sin ambiciones políticas personales. Keiko ha perdido ya 2 elecciones y probablemente... Y eso continuamente Kenji se lo saca en cara. Su padre puede tener la decisión quién va a ser el próximo candidato y es posible que se incline por su hijo, ¿no? ¿Por quién juega Kenji en las redes sociales? Por su padre. Vamos a escuchar, por eso preguntaba yo, si es la Keiko hija o la Keiko político la que está precisamente dirigiéndose al presidente Kuczynski. Yo creo que ha perdido 2 elecciones en la segunda vuelta. Yo creo que como los hijos de Saturno se están enfrentando los dos frente al Saturno padre que les puede devorar si sale. Diría también que si se quiere realmente ganar unas elecciones tienen que olvidarse de poner a un Fujimori, sino el partido tiene otros candidatos que podría presentar. Pero hablábamos, voy a interrumpir brevemente, Javier, hablábamos antes de ese 40% que todavía tiene de popularidad o de apoyo el exmandatario. Ha habido en la historia europea movimientos que han tenido, incluso han ganado elecciones y que han cometido luego, lógicamente la servidumbre voluntaria es algo que juega en la psique de los pueblos y por las situaciones traumáticas cuando no se ha sabido hacer duelos colectivos. Curiosamente, y termino con una cosa para que piensen mis compañeros conmigo, ¿por qué el fujimorismo y Sendero Luminoso, algo que aborrezco todo terrorismo, ambos quieren y dicen pasar página? ¿Por qué ambos hablan de esa postura de historicidio? Es decir, aquí no ha pasado nada, cuando además, repito, la legislación internacional y el derecho público internacional que rige en Perú, no porque quieran los señores de fuera, sino porque el propio Perú decidió que quería someterse al tribunal de la Corte Interamericana, es decir, que nadie les ha puesto una pistola para que acepten el derecho público internacional. Dice 4 cosas: el derecho inalienable a la verdad que tienen las víctimas, el deber de recordar que tienen las víctimas, el derecho a saber y que se haga efectivo, que se den garantías para que se pueda hacer efectivo ese derecho a saber. Por favor, no caigan en los errores que muchos países como el mío han cometido y que luego esa cicatriz no cicatriza, porque realmente el historicidio es lo peor para superar, es decir, porque no se puede superar los duelos siendo o venciendo con impunidades y con violaciones de la ley. Jamás. Vamos a escuchar a Luis Fernando. Mira, mi análisis es el siguiente. Quedaría muy mal que la lideresa de Fuerza Popular, después de 2 procesos, es desbancada por el padre al salir. Lo que para mí, a mi punto de vista, tiene más sentido es que Alberto Fujimori reforzaría la imagen de Keiko Fujimori para que se llegue al gobierno, pero, y aquí viene, preparando al siguiente de la dinastía, que es Kenji Fujimori. Yo creo que eso sería lo que pasaría en un hipotético caso, porque tú preguntabas si es como hija. Bueno, yo creo que es más como política para llegar al objetivo. Van 8 años, van 10 años, ¿no? 2 elecciones perdidas. No vamos a esperar una más. Me imagino que pensará eso la señora Fujimori. ¿Y usted qué piensa? Vamos a ver, en el Perú realmente se ha hecho un juicio, se le ha condenado a Fujimori, y lo que ahora mismo quiere el fujimorismo no es pasar página, es simplemente hacer el indulto a un presidente que ahora mismo padece una enfermedad, tiene 78 años y, de todas maneras, hay que reconocer toda su trayectoria política también. Entonces, no es que vamos a pasar página, Fujimori está ahora mismo en la cárcel, está condenado. Entonces, lo que se va a hacer es un indulto, ¿vale? O sea, eso no ha pasado en muchos países.
sea que no es solamente pasar página y no se ha hecho nada. Vamos a escuchar a Esteban González Manrique. Sí, bueno, Kuczynski estuvo apoyando en la segunda vuelta a Keiko Fujimori cuando se enfrentó con Ollanta Humala. O sea, hay más de una evidencia que me indica que Kuczynski va a tomar la decisión. A lo largo de su mandato, le quedan 4 años. ¿Cuándo lo va a hacer? No lo sabemos. No lo sabe él todavía. Bueno, el revuelo se ha montado por esas declaraciones en The Economist que decía, es ahora. Sí, bueno, quizás por el ahora. Augusto Álvarez Rodríguez, que es uno de los columnistas más influyentes en Lima, dice que es inminente. O sea, yo creo que si el río suena tanto es que hay piedras, ¿no? Piedras trae, ahora, ¿no? Lo interesante va a ser las manifestaciones en estos días. O sea, los antifujimoristas se movilizan o nos movilizamos en el Perú solamente ante la segunda vuelta. O sea, cuando Keiko está a punto de tocar el poder. Ahora, por una cuestión de si le dan al chino un arresto domiciliario, yo no sé si va a salir tanta gente a la calle. De todas maneras, parece ser que la legislación peruana no contempla el arresto domiciliario. Sí, bueno, pero el habeas corpus en lo que es la legislación peruana dice expresamente por la propia legislación peruana que tienen que tener el cumplimiento pleno es decir, no pueden estar pendientes de condena. Claro, pero si el presidente ve la manifestación muy raleada, que hay muy poco entusiasmo, yo creo que va a decidir que la mayoría silenciosa está a favor de que pues vamos luego a echar un vistazo a ese tema de las manifestaciones, pero de todas maneras nos gustaría, ya que hablamos tanto y tanto de la actualidad, de lo que se dice en días como este en el Perú, pues vamos a echar un vistazo a lo que dicen los medios de comunicación en torno a esa figura de Alberto Fujimori, un personaje amado, odiado. Hablemos de ese posible indulto. ¿Qué dice la prensa al respecto? Eduardo Noda tiene ahora mismo la información. Sí, revisando la prensa, miramos los siguientes titulares, Joaquín. Vamos a comenzar en este caso con el rotativo La República. Ciudadanos firman pedido a PPK para que no otorgue indulto a Alberto Fujimori. Ante la posibilidad de que Pedro Pablo Kuczynski otorgue el indulto humanitario, la ciudadanía se manifestó a través de una carta que ha llegado a manos del mandatario. Piden que ratifique su compromiso firmado en la última campaña presidencial. En la web de Perú 21 leemos, ministro Fernando Zavala reiteró que indulto a Alberto Fujimori no es un tema que está en agenda. Es una cuestión muy sensible, por eso tratamos de no tocarlo, hay que separar las cosas. La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, ha sido clara en que no debe mezclarse con temas políticos, reconoció el titular de Economía y Finanzas. En este mismo medio recogen declaraciones del vocero de Peruanos por el Cambio, Carlos Bruce Montes de Oca. Yo no he escuchado hablar del indulto, dijo. El indulto primero es un tema humanitario que está enmarcado en ciertos parámetros de respeto a las decisiones del Poder Judicial. Por eso es que el presidente PPK ha dicho que si hubiese una ley de arresto domiciliario, él la firmaría. En el diario El Comercio de este país destacan, Poder Judicial deja al voto apelación contra el rechazo del habeas corpus de Fujimori. Sala Penal escuchó los argumentos de la abogada del expresidente que busca la nulidad de la sentencia que lo condenó a 25 años. Tiene 20 días de plazo para resolver. Y cerramos con el editorial de la publicación Gestión, que se titula Dilema. ¿Qué busca lograr el presidente con la firma del indulto? Para algunos puede ser la llave de un acuerdo que permita la gobernabilidad en el país. Para otros son temas que van por cuerdas separadas. Tanto el presidente como Keiko Fujimori han señalado que no hay ninguna conexión entre un indulto y la política peruana. Bueno, pues gracias Eduardo por este acercamiento a lo que dicen los medios de comunicación en torno al caso de Alberto Fujimori y ese probable indulto. En ese último titular hablabas del pronunciamiento tanto del presidente Kuczynski como de Keiko Fujimori. En opinión de ambos no hay relación, dicen, entre el tema de la política y el indulto. Pero hay algo curioso, porque en medio de esa agitación por el asunto, el presidente Kuczynski recibe a Keiko Fujimori. Lo que se ha sabido hasta ahora es que los temas de la agenda incluyen aspectos de seguridad, de lucha contra la corrupción, de promoción del empleo. También se habla de reactivación de la economía y de reconstrucción con cambios. Pero, señores, nada hace pensar que se avendrán solo a esos puntos estrictamente. ¿El indulto no aparecerá en esas conversaciones, Luis Fernando? Keiko Fujimori fue muy inteligente al solicitar la reunión poniendo un intermediario.
que es el líder histórico del Partido Popular Cristiano, Luis Bedoya Reyes. Sí, pero el presidente ha dicho que no quiere intermediarios. Ese fue el motivo para. Ahora, ese fue el motivo para. O sea, pido más para que me den menos. No, pero claro, que me den hay una algo. persona aquí, la opinión pública va a ver que no voy a tratar el tema de mi padre. Pero, ¿por qué lo hace? Esa es la otra pregunta. ¿Qué pasó? Obviamente parece que el empujoncito ha sido las actitudes del hermano Kenji Fujimori en los últimos días, tratando de posicionarse, digamos, en el partido, ¿no? Pero, digamos, una cosa tiene que ver con la otra. Ahora escuchar las noticias, pero bueno, para ser político hay que hablar bonito también y tratar de dejar de lado la verdad, ¿no? No sabemos nada, no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero la realidad es otra. ¿Tiene o no que ver, decía Esteban desde el principio, que esto es político? Bueno, me parece que más claro político esto. De hecho, es uno de los grandes poderes del presidente de los Estados Unidos. Tanto es así que los indultos más importantes los deja para el último día que está en la Casa Blanca. En el ejercicio de su cargo. Exactamente, porque es un enorme poder, ¿no? Se pagan favores políticos, deudas, es todo muy turbio en realidad. Pero es que para eso está la política, para solucionar los problemas. El problema, hay una cuestión estructural. Tenemos un sistema semiparlamentario. El presidente de los Estados Unidos tiene secretarios, no ministros. El Congreso no le puede derribar los ministros, porque no los tiene. En cambio, en Francia sí. Tenemos un sistema muy similar porque tenemos un jefe de Estado y un jefe de gobierno, que es el primer ministro, y los ministros están sometidos a responsabilidad ante el Congreso. Entonces, cuando tú no tienes una mayoría parlamentaria suficiente, que es lo que le pasa a Kuczynski en este momento, es una Vamos pesadilla. a recordar que estás en una inestabilidad permanente. De 130 escaños, PPK tiene apenas 17. Exactamente, y los derribos de sus ministros han sido muy dolorosos para él, sobre todo a Thorne, que era su ministro de Economía, que tenía una amistad larga, un hombre de mucha confianza, y con Saavedra también. Hay cositas ahí. Ahora, no todo ha sido trigo limpio. Ha habido tres censuras que yo creo que han estado justificadas. En todo caso, el juego cotidiano efectivamente, es muy exigente. Hay un asunto ahí que está ahora mismo candente en Perú, que es el del Contralor. ¿Qué pasa? Porque podrían o no llegar a un acuerdo que Exactamente. Entonces, en ese sentido, Fujimori tiene una pieza valiosísima que es la propia libertad del chino. De él depende. Ahora, ¿cuándo lo va a utilizar? Ahora, si se llega al caso de que el presidente tenga que forzar una censura y convocar unas elecciones parlamentarias anticipadas, que está en sus manos hacerlo, yo creo que el fujimorismo tendría un bajón. Entonces, también PPK tiene muchas cartas muy importantes. Esa sería otra de sus prerrogativas. No analiza. Chantaje parlamentario. No es capaz, o no es capaz él, o no tiene sus asesores. Chantaje parlamentario, ¿usted también lo ve así o no? No, yo no creo eso. Yo sinceramente creo que ahora es tiempo que realmente a Fujimori se le dé el indulto, por muchas razones que ya he explicado. Entonces, yo creo que Pablo Kuczynski ahora mismo está tomando en consideración, porque no olvidemos, quien puso, mejor dicho, para poder presentarlo el indulto fue un vocero de PPK, que fue el vocero Carlos Bruce, que fue el que puso en entredicho el tema del indulto. Entonces no fue ni siquiera la bancada de Fujimori los que pusieron el indulto. Entonces... Bueno, pues en cualquier caso, camino de ese encuentro entre Pedro Pablo Kuczynski y Keiko Fujimori, este viernes, hoy mismo, 7 de julio, distintos colectivos y organizaciones ciudadanas han convocado a una masiva movilización en rechazo a la posibilidad de que se indulte a Alberto Fujimori. Desde la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos han explicado que no se movilizan precisamente por odio, sino todo lo contrario, por el amor a una democracia que permita vivir en paz con todas las reglas claras. Decía hace algunos minutos Esteban que los peruanos se movilizan solo en grandes momentos. ¿Este es un gran momento para esas movilizaciones? ¿Cómo lo ven? Yo lo dudo un poco porque me parece que no están... A pesar de todo el ruido político que hay en los medios en Lima, no me parece que sea un tema realmente prioritario para los peruanos. Ya que preocupan mucho más cosas. O sea, los huaicos han sido terribles. La economía va a crecer poco, va a crecer, pero va a crecer poco porque los perjuicios están sobre los 3.000, 4.000 millones de dólares. Entonces, yo creo que los peruanos lo que quieren es que tanto la clase política
política se ponga de acuerdo, ¿no? Y esta, la reunión entre el presidente Keiko Fujimori, creo que es una buena señal, porque tienen que poner los intereses del país por delante. Además, a Keiko Fujimori y a su hermano les interesa que el año 21 el presidente Kuczynski les entregue un país en condiciones, ¿no? Donde esté la economía se mantenga, que haya confianza. Y o sea, ¿está dando usted por hecho que en las venideras o en las próximas elecciones se podría imponer Fuerza Popular? Yo creo que tiene grandes posibilidades. Lo que pasa es que el Fujimorismo es el único partido realmente organizado. O sea, los últimos 5 años Keiko ha hecho un trabajo realmente admirable, porque se ha cruzado desde Tumbes a Tacna y desde Lima y Quito todos los fines de semana. ¿Eso se le echa en falta a otras formaciones políticas? Exactamente. O sea, ¿quién se da ese trabajo? O sea, tiene realmente una red clientelar, se le puede decir, pero tiene una organización partidaria estructurada, y eso son los únicos que lo tienen. O sea, si el año 21 no gana Keiko, a mí me asombraría mucho. Pero hablando de esas movilizaciones convocadas, ¿qué pasa? Si no gana. A ver qué pasa, dice. Pero hablando de esas movilizaciones que se han convocado para hoy, usted se refería al pulso en Lima, efectivamente, van a tener lugar en la capital. ¿Se habla de 2 países, Lima y el resto del Perú, o realmente el punto de vista en torno al indulto es similar? ¿Indulto, insulto se ve de la misma manera en todas las regiones peruanas? Mira, desgraciadamente yo creo que le estamos dando mucha magnitud, desgraciadamente digo, porque a los peruanos nos falta cultura política. Entonces, va a ser una manifestación como cualquier otra, aunque estemos tocando temas sensibles, o sea, sensibilidades. Pero insisto, solo en Lima. Yo creo que solo en Lima y minúsculas cosas en el resto del país. Es decir, esto no va a cambiar. Como decía Luis Esteban, nosotros nos movilizamos ante situaciones críticas de cambio de sistema o probabilidad de cambio de sistema. Esto no va a alterar nuestro día a día. Exacto. Esto no va a alterar nuestro día a día. Esto no simplemente va a alterar. Esto es una posibilidad para que suba el fujimorismo. Es posible. Nada más, aunque hayan 10.000 o 20.000 personas. No es una movilización nacional. No lo es. Es una sociedad totalmente de acuerdo, y con la última tesis que he leído de una persona que la ha hecho en España sobre el fujimorismo, es una sociedad, a mi entender, despolitizada, como bien estás diciendo. Es una sociedad que se han encargado durante, no solo Fujimori, sino incluso todos los gobiernos que han venido después, a despolitizar a la ciudadanía peruana. Además, y a lo que he dicho, a ese pasar página, yo solo diría que la posición de PPK, yo no sé si es inteligente o no lo es. Lo que sí veo es muy... yo no haría, si fuese presidente, las torpezas que está cometiendo PPK. No se puede negociar como está haciendo con una persona que demuestra más inteligencia que él, porque está comportándose como Chamberlain cuando negociaba frente a Adolfo Hitler y terminó. Frente al mal no se puede negociar mirando hacia otro lado. Es decir, el crimen, el asesinato, ya sean individuales o colectivos, a manos del Estado o de la sociedad, terrorismo de Estado o terrorismo, para mí es igual, no pueden ser normalizados, no pueden ser burocratizados, no pueden ser banales. Es decir, el mal que lleva esos asesinatos, esas torturas de otro ser humano, nunca pueden ser una experiencia indiferente y sobre todo con una calificación que los indultos en Estados Unidos se dan por el presidente, pero jamás un presidente de los Estados Unidos indulta a un norteamericano que haya sido condenado por crímenes de lesa humanidad. Vamos a hacer una pregunta que tiene que ver precisamente con esa despolitización a la que usted hacía alusión. En todo esto, ¿qué están diciendo las víctimas? Porque se habla de una sociedad prácticamente despolitizada, no solo a raíz de la propia presencia en el Palacio de Gobierno del señor Fujimori, sino con los sucesivos mandatarios. ¿Qué dicen las víctimas de todo esto? Vamos a ver, debemos tener en cuenta aquí, en todas estas marchas y en todo lo que ha pasado en las 2 últimas elecciones en el Perú, cuando nuestro compañero nos dice, realmente el Perú se moviliza siempre en la segunda vuelta, porque en la primera vuelta siempre gana Keiko Fujimori, no hay nadie que le haga sombra. En la segunda vuelta se unen muchos partidos, pero se unen al odio de Fujimori. Pero ¿cuál es la razón principal realmente de la mayoría de estos grupos de izquierdas? Es realmente el odio porque Fujimori implantó el modelo económico neoliberal. ¿Eso qué quiere decir? Que desapareció las grandes cosas que hizo en el gobierno de Velasco, el socialismo, como
como liberalizar, por ejemplo, los mercados, como expropiar muchas empresas a particulares. Todo eso lo liberalizó Fujimori. Y una de esas cosas es la cual la izquierda se moviliza en contra de ese modelo económico que creó Fujimori, que hasta ahora mismo hay un libre mercado. Pues vamos a tener que pensar ya en la parte final del programa. El tiempo se nos está terminando y evidentemente, como ya decíamos hace un rato, todo está en manos del actual presidente Pedro Pablo Kuczynski. El Perú se debate entre su pasado y su futuro, evidentemente. Y aquí se las juega prácticamente todas el presidente Kuczynski. ¿Usted cómo lo ve? A manera de conclusiones. Yo creo que sí, efectivamente. Se juega todo por el todo y antes de tiempo, diría yo, antes de tiempo. Porque agotar tu única carta, que es la única carta que tú puedes tener un gobierno relativamente tranquilo el resto del tiempo que te queda, la vas a gastar en algo que es, yo, a mi punto de vista, un primer pensamiento sin analizar. ¿Políticamente ingenuo? Muy ingenuo. Javier Martínez. Pues simplemente que, aparte de ingenuo, débil, y PPK que lo haga, que le dé el indulto antes de la fiesta nacional, que es el día 28, que como existe esa legislación de derecho público internacional, las víctimas apelarán, y de la misma manera que un presidente hizo leyes de amnistía que fueron tumbadas por la legislación internacional, esta decisión, incluso los presidentes han de someterse a la ley, también en Europa, en América, en Asia, por así decirlo, el derecho está por encima de todos. Escuchamos su punto de vista final. Yo creo que PPK hará el indulto de Fujimori, porque se lo merece y porque la población así lo está exigiendo. El 40% de la población quiere el indulto de Fujimori y eso va a hacer que también la paz y la tranquilidad vuelva a nuestro país, porque realmente ahora lo que ha generado la mayoría de grupos es el enfrentamiento, es la violencia, y eso es lo que tiene que hoy en día acabar en nuestro país. Pues vamos a ver cómo se puede solucionar este tema, porque a la manifestación de hoy, contraria al indulto, habría que añadir una el 16 favorable al indulto, con lo cual no todo está tan claro. Escuchamos finalmente a Esteban González Manrique. Hay un principio jurídico, un apotegma latino, se dice fiat justitia et pereat mundi, que se haga la justicia aunque perezca el mundo. Pero esto me parece un fundamentalismo del derecho, ¿no? El mundo es mucho más importante que la justicia. Y es en ese momento cuando un político, un hombre de Estado, tiene que tomar una decisión política, le tiene que acompañar la sabiduría, la serenidad, la inteligencia, que son virtudes de honradez. Y todas las consecuencias. Exactamente, y esa es la decisión que tiene el presidente Kuczynski en sus manos, ¿no? Pues aquí estaremos pendientes de esa decisión. Habrá más tiempo en televisión a través de Hispan TV para contarlo, para acercarnos a esa realidad de los peruanos que ahora mismo han estado muy al tanto del programa y de otros amigos que en América Latina también nos prefieren. De momento, gracias Javier Martínez, Esteban González Manrique. Muchísimas gracias también a los telespectadores. Ya saben ustedes que de lunes a viernes estamos aquí con toda la actualidad en clave de hechos, de cifras, por supuesto con mucho debate y con la intención de que nos acompañen durante todo el tiempo del programa. Esto se llama Foro Abierto, ya lo saben, ¿verdad? Y también deben saber que aquí todos tienen la palabra.